Continuando con la caracterización de los datos obtenidos, particularmente los datos cuantitativos, nosotros queremos ser capaces de resumir para poder entenderlo. Por lo tanto, vamos a hacer uso de los resúmenes estadísticos. ¿Eso qué significa? Que simplemente a través de cálculos matemáticos vamos a reunir la información en indicadores, indicadores conocidos y que todos manejamos a diario. ¿Quién no ha escuchado hablar de un promedio? La nota promedio, el rendimiento promedio. Por lo tanto, vamos a conocer o revisar el promedio y conocer otros indicadores que también son de suma utilidad. Todo conjunto tiene características básicas. Dado un conjunto de datos, me interesa saber cuál es el centro, quién puede caracterizar de mejor forma y también un indicador de variabilidad que nos diga cuán heterogéneo u homogéneo es o son los datos. Los gráficos nos ayudaron a entender dónde estaban los datos. Un gráfico de barras nos mostraba la frecuencia con que ocurría cada uno de los números o grupos de números, categorías que eran un poquito arbitrarias. En general los gráficos dan idea de la ubicación de los datos, pero no nos permiten resumir en un indicador su ubicación. Por ejemplo, en este gráfico podemos visualizar dos conjuntos de datos, las franjas blancas o amarillas y las franjas oscuras. Claramente hay una que está más a la derecha que el otro. Hay un grupo de datos que está más concentrado y el otro está más disperso. Es decir, queremos ser capaces de, a través de un par de valores, poder representar esta situación, podernos darnos cuenta que los gráficos, los datos están más agregados, más juntos, versus que los datos están más dispersos. Podemos pensar en la edad de un grupo de alumnos, un grupo de enseñanza media, seguramente todos van a tener más o menos la misma edad. Tercero medio, todos 16, 17 años. Pero si hablamos de segundo año de universidad, vamos a tener muchachas entre 18 y 20, 24 años, más dispersas. Así que lo que vamos a hacer es usar matemática. Simplemente vamos primeramente a denominar promedio o media muestral a un conjunto de datos que van a ser resumidos de la siguiente forma. Supongo que tenemos datos N. Generalmente en estadística se habla de N datos, donde N puede ser 15, puede ser 30 o inclusive puede ser 5. Vamos a denotar con la letra X sub I, X sub 1, X sub 2 al dato en sí. Por lo tanto, si yo tengo un dato, un 15, será el cuarto dato, el número 15, simplemente X4. Es una notación. Generalmente nosotros vamos a trabajar con números y obviamente vamos a usar las herramientas matemáticas que nos permitan resumir esto. Así que, concordando que esta va a ser nuestra notación, los X sub I representan en estricto rigor valores observados de una muestra, de un conjunto de elementos con cierta característica, nosotros vamos a trabajar genéricamente con estas X sub I para resumir la información. Bueno, lo primero que vamos a definir es el promedio. El promedio es simplemente la suma de cada uno de los valores dividido por el número de elementos. Si te puedes dar cuenta, en esta ecuación vas a ver que sumamos todos los elementos y simplemente divididos por n. Pero mira, este ejemplo previamente. Se ha solicitado a 5 alumnos que indiquen cuántas horas de televisión ven en la semana. Supongo que aquí tengo numerado observación 1, observación 2, observación 5. El dato, la medición en sí fue 5 horas a la semana para el primer individuo, 7 horas para el segundo individuo, 3 horas para el tercero, 38 para el cuarto, sin lugar a duda un telito consagrado, y 7 horas para el último. Es decir, X1 vale 5, X2 vale 7, y así sucesivamente. La primera pregunta que nos salta es saber cuál es el centro de los datos. Es decir, yo quiero representar la ubicación central. Generalmente nos asalta como primera respuesta el promedio, pero vamos a ver que no solamente el promedio es útil, también vamos a conocer un nuevo indicador que posiblemente has escuchado hablar de él, la mediana. La mediana y el promedio van a representar el centro. Hay muchos otros, seguramente un promedio geométrico, un promedio armónico, habrás escuchado alguna vez. Hay otros indicadores también de centro, como las medias recortadas o las medias winsorizadas.
rango medio, es decir, existe una docena de indicadores del centro. Por el momento vamos a estudiar dos, promedio o media aritmética y mediana. El promedio es simplemente sumar cada uno de los valores y dividir por el número de ellos. En nuestro ejemplo tenemos 5 más 7 más 3 más 38 más 7 dividido por el número de datos que son 5. Resultado 12 horas. Es decir, en este grupo el tiempo promedio que ven televisión es 12 horas. Sin lugar a duda te puede llamar la atención porque había solo uno que veía más de 12 horas, el cuarto individuo que veía 38, y los otros 4 ven menos. Pareciera que el promedio no es un buen representante en este caso. Simplemente hay varios problemas en donde el promedio puede no ser un buen representante. El ingreso promedio del país, $15.000, el ingreso promedio dentro de una institución pueden ser distintos. Una segunda alternativa es la mediana. La mediana es simplemente el dato central. ¿Qué hacemos? Ordenamos de menor a mayor estos 5 valores y ubicamos el centro de estos datos. Al ser número impar, justamente existe un valor que está en el centro. Para este ejemplo, el número 7 es el centro. Si te das cuenta, hay 2 datos bajo él, hay 2 datos sobre él. Sin lugar a duda, representa mejor el centro de los datos. Así que en este problema tenemos 2 posibles soluciones. Usar el promedio o usar la mediana. La mediana en datos impares es justamente el centro. Bueno, te preguntarás, ¿qué pasa si los datos son impares? Si los datos son pares, voy a tener 2 valores centrales. Si los valores centrales son iguales, bueno, esa es la mediana. Si son distintos, lo que puede ocurrir, simplemente promedias los 2 valores centrales. Y así que la mediana va a ser, en este caso, el promedio de los 2 valores centrales. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 datos, un 3, un 5, un 7, un 7. El centro está entre el 5 y el 7, promedio 6. Así que el centro va a ser simplemente aquel valor que me deja la mitad de los datos arriba, me deja la mitad de los datos abajo, en una muestra ordenada. Tenemos que saber ordenar y encontrar el centro. Así que volviendo a nuestro ejemplo, teníamos estos 5 alumnos, horas que veían de televisión, y teníamos 2 alternativas, promedio 12 horas, mediana 7 horas. ¿Con cuál nos quedamos? Cada una tiene sus propias ventajas y desventajas. Veamos cuáles son las ventajas principalmente del promedio. El promedio es conocido por todos. ¿Quién no ha escuchado hablar alguna vez del promedio? Por lo tanto, muchas veces nos dejamos llevar por la corriente y usamos el promedio porque no tenemos que explicarlo. En cambio, la mediana, que es algo nuevo, es robusta. No se ve alterada por los valores extremos. El promedio es sensible. Hay una ambivalencia. En algunos casos puede ser mejor el promedio, en otros casos puede ser mejor la mediana. Solución salomónica, usar los dos y dependiendo de la forma de los datos, usar la más adecuada. Así que cada problema tiene su propia solución.